Buen día. El presente proyecto es titulado Diseño e implementación de un prototipo de máquina de fermentación en frío de café en lotes de 5 kilos en el corregimiento de Matito y Nariño. Autores y coautores: Omar Andrés Martínez Araujo, Juan Pablo España Aguilar y Lady Estefanía Zambrano Hernández. Tabla de contenido: introducción, descripción del problema, formulación del problema, justificación, objetivos, resultados obtenidos, conclusiones y recomendaciones. En la introducción aquí nosotros podemos destacar que Nariño es uno de los mayores exportadores de café acá en Colombia, y también uno de los que tiene mejor calidad. Acá a la derecha nosotros podemos mirar que hay varias fases y procesos que tiene el café antes de ser consumido. La recolección, el despulpado, la fermentación, lavado, secado y tostado. Los pequeños caficultores de Nariño realizan un proceso artesanal e inconsciente con la finalidad de determinar el tiempo en el cual se ha completado este periodo. Los caficultores procesan de manera artesanal utilizando el tacto y el sonido de sus granos. Por tanto, si disminuye o sobrepasa alguna de las variables dependientes de este proceso. Descripción del problema. La técnica más usada para la verificación de la fermentación es empírica, puesto que se trata de hacer contacto con el mucílago. El mucílago es la capa babosa que recubre la semilla del café. El problema que se crea en el proceso de fermentación de café es de un bajo control ambiental y tecnológico, ocasionando retraso de tiempo en la producción del café, causando así grandes impactos ambientales en el gasto de agua, en el consumo, que se forma durante los procesos de fermentación. Formulación del problema: cómo desarrollar una alternativa tecnológica que mejore el proceso de beneficio tradicional de fermentación de café de la región de Matito y Nariño, utilizando el ciclo de refrigeración en frío y ser sostenibles ambientalmente. Justificación: las empresas productoras de café en Colombia presentan grandes falencias en los procesos de fermentación del café debido a que las tecnologías implementadas no son las más adecuadas, ya que la ciencia y tecnología básica está basada en el conocimiento empírico de los caficultores. Podemos ver otra vez aquí cómo se destaca el proceso empírico y no hay un control de calidad para este proceso en cuanto a la calidad del café. Objetivos. Objetivo general: desarrollar un prototipo de máquina de fermentación en frío de café para mejorar el proceso de beneficio de fermentación tradicional húmedo. Objetivos específicos: analizar información de fermentación de café a través de la recopilación de resultados, investigaciones y técnicas en los últimos años para así verificar requerimientos. 2. Diseñar el prototipo de fermentación en frío de café para así disminuir el tiempo empleado por los productores de café en torno al retiro del mucílago. 3. Construir el prototipo de fermentación en frío de café de acuerdo a estudios planteados a partir de cálculos y simulaciones. Y por último, elaborar un manual de operación y mantenimiento del prototipo para garantizar su correcto funcionamiento. Necesidades interpretadas de los usuarios. Cuando uno realiza una máquina o un prototipo, uno debe pasar del lenguaje tradicional a un lenguaje técnico, donde uno mira aspectos importantes que pueden favorecer a la máquina. Dentro de estos aspectos encontramos el aspecto social y económico, aspecto técnico, aspecto funcional y aspecto ambiental. Las sugerencias que nos dicen es impulsar a los pequeños productores de café con procesos de innovación. Necesidades: reducir los tiempos de proceso de producción para la obtención de café. En aspectos técnicos, el proceso de mucilaginar el café sea mediante un proceso mecánico con tiempos de operación reducido. Necesidad: diseñar un prototipo capaz de mejorar el proceso actual reduciendo el consumo de recursos naturales. Otro aspecto técnico: fácil mantenimiento. Necesidad: un sistema amigable con el usuario al momento de realizar un mantenimiento, como también fácil acceso a refacciones. Aspecto funcional: debe ser fácil uso y accionamiento y manipulación. Necesidades: se brinde un manuscrito con el manejo adecuado del prototipo, como también cuenta con un funcionamiento lógico y sencillo.
Otro aspecto funcional, la sugerencia dice debe responder a la normativa sanitaria con respecto a los productores e insumos de alimentación alimenticios. Necesidad, las máquinas construidas en acero inoxidable, mínimo en las piezas que tengan contacto directo con el producto, garantizando el buen manejo e inocuidad alimenticia. Y aspecto ambiental, disminuir el consumo de los recursos vitales, tales como es el agua. Necesidades, restringir el uso tradicional del agua en este proceso por medio de un sistema de enfriamiento. Y aquí tenemos el diseño mecánico de nuestra máquina. Sí, este diseño consta de un motor, de bandas mecánicas, también sensores de temperatura, etc. Miramos la fase de construcción. Los elementos que se van a utilizar. Miramos que utilizamos un refrigerante R600A, ¿sí? Para el funcionamiento de la máquina. Y elementos electrónicos utilizados, un Arduino, dos modulares relé, potenciómetro y sensores de temperatura. Una pantalla LCD para visualizar a qué temperatura se está llevando a cabo el proceso. El Arduino, donde se va a realizar toda la programación respecto al control de temperatura, etc. Y aquí miramos el sistema automatizado. Análisis del proceso y del producto. Como miramos acá en la imagen izquierda, es donde se pone el café, ¿sí? Y este va a estar a cierta temperatura según la fase en la que está. Como les venía diciendo, el material donde está en contacto el café es acero inoxidable, ¿sí? Entonces, la primera fase es, se llena el cilindro de café a fin de dar maduración de grano. La fase 1 se usa una temperatura de 6 a 8 grados centígrados para que inicie el proceso de beneficio de fermentación. Su propósito es obtener el desprendimiento del mucílago. Esta primera fase importante, estas temperaturas debe estar de 6 a 8 grados centígrados. Segunda fase. El grano es llevado a la segunda etapa de fermentación con una temperatura intermedia entre los 3 grados centígrados a 5 grados centígrados. De esta manera, continúa el desprendimiento del café. Tercera fase. De manera posterior se inicia la tercera fase del proceso de fermentación en frío controlada, la cual se le conoce con el nombre de fermentación baja a temperaturas de 0,5 grados hasta los 2 grados. De esta manera finaliza el desprendimiento del mucílago. Pruebas de funcionamiento. Para identificar los procesos de cambio en las variables expuestas en la tabla 29, se especifica la relación entre el comportamiento del grano de acidez, según Asomanar, el análisis del pH según el comportamiento de cada una de sus fases. Es un ámbito químico para designar el grado de acidez. Entonces miramos aquí número de muestras, cantidad de café, kilogramos, tiempo de fermentación en horas y el pH que se va obteniendo según las horas. ¿Sí? Y aquí tenemos el pH promedio. ¿Sí? 10 muestras se realizaron en total. Pruebas de funcionamiento. El tiempo que tarda el proceso en retirar el mucílago del café se identifica en la tabla 29, donde se puede deducir un proceso tecnificado y eficiente al tardar 3 horas en trabajo constante en comparación con el proceso tradicional aproximado en 9 días promedio. Por tanto, según las pruebas realizadas, una cantidad de 5 kilogramos del material se desmucilan cada 3 horas, puesto que se cumple con los objetivos planteados de producción y construcción del prototipo de máquina que retira mucílago de café a partir del proceso de fermentación.
Miramos aquí cómo sucede el desprendimiento. En la figura A, desmucilado de café, proceso tradicional, y en la figura B, desmucilado del café, proceso tecnificado. ¿Sí? Entonces miramos el cambio. Dentro del proceso de desmucilado de café se evidencia el costo de gasto energético del prototipo de máquina basado en datos de kilovatio hora de la zona, el cual se estima de 570 pesos, la potencia del motor de un cuarto de caballo de fuerza y el tiempo en el que idealmente trabajará el prototipo 8 horas, con un aproximado de 15 kilogramos de café desmucilado. Por jornada de trabajo se invertirá aproximadamente 1.000 pesos. El proceso a bajas temperaturas hace que el recubrimiento baboso del café se condense, permitiendo que al bajar la temperatura ambiente se congele y en proceso del descongelamiento empiece a desprenderse fácilmente. Es precisamente la razón por la cual se reduce el gasto de agua de 50 litros a 0 litros en el proceso tecnificado. Diseñar un prototipo de las características de la presente investigación permite al estudiante dar uso de los conocimientos y herramientas adquiridas en su proceso de formación como ingeniero, con el fin de desarrollar sus competencias ingenieriles con enfoque social. La construcción del prototipo permite que el diseño previo sea validado y a su vez verificar la forma que prevista tras simulaciones y por su forma verificando los puntos de funcionamiento congruentes y adecuados a la necesidad real del ambiente donde será usado, o simplemente da pie a un redimensionamiento para un trabajo mayor. Y finalizando, unas referencias. Muchas gracias.